Que el Señor les bendiga, querida iglesia. Gracias al Señor podemos estar un día más aquí. El Señor nos ha bendecido con este lugar calentito. Hoy día hace bastante frío. Gracias al Señor también por la actividad ayer. El Señor es increíble cómo sigue obrando, sigue salvando. Y damos la bienvenida también a todos aquellos que han venido por primera vez, aquellos que pudimos saludar. Muchas veces nos hemos preguntado si hacerlo o la gente se siente incómoda, pero la verdad es que cuando los queremos conocer y queremos saludarlos, es porque realmente, muchas gracias, Guillermo, es porque realmente queremos bendecirles hoy día y nos sentimos muy contentos con su visita. Así que es por ese motivo que queremos saludarlos. Nosotros estamos dentro para quienes han venido por primera vez, nosotros estamos dentro de una serie de estudios escatológicos. Es algo que no hacíamos hace muchos años. Saludo al pastor Osvaldo Valenzuela, que está ahí atrás. Señor le bendiga mucho. Lo veo aquí. Hace mucho tiempo, ¿cierto?, que no teníamos este tipo de estudio día domingo. Así que hoy día nos toca en particular adentrarnos en algunos capítulos del Apocalipsis. Hemos visto algunas de las profecías de Daniel. Estuvimos viendo Mateo 24. Hoy día corresponde a Apocalipsis. La semana pasada, ¿cierto?, el pastor Alejandro estuvo aquí dando la palabra, me correspondía a mí, pero una tía mía partió a la presencia del Señor y estuvimos ahí con la familia en todo lo que involucra, ¿cierto?, al servicio, al entierro. Y gracias a Dios, mi tía, ¿cierto?, se fue con el Señor. Ella está preparada para irse con el Señor, así que yo doy gracias por eso, gracias porque cuando conocemos al Señor, la Biblia misma nos enseña que no tenemos una desesperanza respecto a la muerte. Al contrario, tenemos una esperanza de una vida eterna. Mis queridos hermanos, entonces hoy día vamos a ver el libro, vamos a partir viendo el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo del 1 al 8, ¿cierto?, nos comienza hablando de el tipo de revelación que está escuchando Juan. Si me permiten leer algunos versículos. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una bendición para el que lee Apocalipsis, incluso para el que escucha el Apocalipsis. La Biblia nos dice que hay una bendición. Yo no sé por qué hay como una creencia popular de que el Apocalipsis nos asusta. Bueno, es cierto que habla de cosas que son terribles, pero es un mensaje de esperanza, finalmente, para aquel que cree. Y aquí nosotros podemos ver que la misma Escritura dice que hay una bendición especial. Es que cuando nosotros nos acercamos a la profecía, cuando nosotros comenzamos a ver lo que Dios ha preparado, y lo que Dios ha preparado para nosotros como iglesia también, nace en nosotros un corazón de gratitud. Pero también podemos entender de lo que nos librará el Señor, también podemos entender, ¿cierto?, con una perspectiva diferente, porque cuando estamos viviendo el día a día, estamos trabajando, estamos cansados, no estamos pensando mucho en el futuro más que llegar a fin de mes. Pero cuando pensamos en la perspectiva de la eternidad, hay cosas que empiezan a tomar distinta importancia. Y cuando pensamos en la perspectiva de la eternidad, entonces sí nos damos cuenta que la mayoría de las actividades que hacemos no tienen gran valor. Por ejemplo, una de las cosas grandes que a lo mejor podemos hacer es juntar dinero y comprar algo que queramos. Me acuerdo cuando yo era pequeño, yo empecé a hinchar en mi casa para que me diera una mesada, y me dieron una mesada mínima, entonces eran de poquitas monedas. Y yo me acuerdo que había un juguete que costaba 500 pesos. En mis tiempos 500 pesos era harto. Y me acuerdo que tenía que juntar y pasaron varios meses juntando ahí un chanchito, de estos chanchitos de greda, antes eran bien común. Entonces después saqué la plata y me alcanzaba para comprarme un Transformers. Y me acuerdo ese día que fui a comprarme el Transformer y lo miraba, no lo quería sacar ni del
ni el envoltorio. Claro, uno se siente súper contento cuando logra juntar. Ahora que uno es más adulto, ¿cierto? Quiere juntar otras cosas. Me acuerdo cuando después pude comprar una guitarra eléctrica. Y cuando uno va juntando y obtiene lo que quiere, eso parece tener mucho valor. Pero cuando uno lo mira en la perspectiva de la eternidad, ¿qué fue para mí? ¿Qué significó comprarme ese juguetito más que una alegría momentánea? No tiene gran valor. Y lo mismo pasa para todo lo que yo pudiera acumular acá en la tierra. Pudiera comprar una casa, pudiera comprar un auto, pudiera comprar un computador. Y todo eso provoca una felicidad, pero que en la perspectiva de la eternidad no tiene una real importancia ni un impacto. Porque estamos hablando de la eternidad. El libro de Apocalipsis, entonces, en el primer capítulo, comienza entregándonos de quién viene esta visión. Juan, recordemos que fue uno de los discípulos que él mismo nos describe que estaba en esta situación en una isla llamada Patmos. Había sido exiliado a esa isla. Cada uno de los discípulos, recordemos que la noche que Jesús fue entregado, fueron dispersos. Cada uno corrió por su lugar, no estaban dispuestos a morir por Jesús, pero cuando Cristo apareció resucitado y vino el Espíritu Santo posteriormente a eso, a sus vidas, los 12 apóstoles, incluyendo el nuevo, ¿cierto? Que hubo, estuvieron dispuestos a morir por Cristo. Y la historia secular nos relata que cada uno de ellos tuvo distintos tipos de muerte, glorificando el nombre del Señor porque murieron como mártires. En el caso de Juan, él vivió exiliado en una isla. Cualquiera se lo imagina, ¿cierto? Con una caipiriña y no estaba en esa situación. Estaba en la situación de una persona presa en una isla, donde ya no podía ver a los hermanos amados de la iglesia. En esta situación viene una profecía tremenda para su vida, que es el Apocalipsis. Y el Señor le da una visión de las cosas que van a suceder. En esta visión, el Señor le dice, escribe en un libro lo que ves. Y esto nos permite de alguna manera tener la perspectiva de que lo que Juan está describiendo es lo que ve. Y cuando uno lee el libro de Apocalipsis, uno dice, ya, pero a ver, lo que estoy leyendo ¿es literal o es figurativo? Y es una pelea que nosotros estamos teniendo. Yo me he dado cuenta de una clave que me permite de alguna manera darme cuenta cuando tengo que tomar algo como literal y darme cuenta cuando tengo que tomar algo figurativo. Es cuando, por ejemplo, cuando a Juan viene una visión del Señor que se expresa en una imagen, que a través de esa imagen vamos a poder explicarnos muchas cosas, entonces eso está siendo claramente figurativo, ¿cierto? Se está hablando de los 4 sellos, que esos 4 sellos son caballos, que esos 4 caballos tienen diferentes colores. Obviamente, en la visión que estaba viendo Juan, Dios no se dio el tiempo, ni tampoco se dio el tiempo el ángel que estaba con él, de que pudiera vivir la película completa y de que pudiera experimentar cada una de las cosas para poder explicarnos qué es lo que estaba viendo, poder describir con lujo de detalle cada cosa, sino que lo que vamos a ver es que en muchas partes del Apocalipsis Juan va a ver visiones que nos permite entender cómo va a ser el futuro y qué cosas van a acontecer. Y por otra parte, en algunas descripciones nosotros vamos a darnos cuenta que nos va a describir cosas que Juan está viendo en el futuro que sí se describen por sí mismas. Entonces esas partes obviamente son literales y podemos darnos cuenta que Juan no está solamente viendo una visión, sino que está viendo un suceso que acontece dentro de la visión. Entonces eso nos va a permitir distinguir si es que tenemos que interpretarlo de manera literal o es algo figurado. Incluso si es una hipérbole, si está exagerando algo o no está exagerando y realmente nos tenemos que dar cuenta de esto realmente va a pasar. Cuando dice que va a haber un terremoto, que va a morir la tercera parte de la tierra, realmente va a pasar. Entonces, la idea es que cuando uno lee Apocalipsis no tiene que perder de vista que Juan está describiendo una visión y que dentro de esa visión hay algunos aspectos en que Juan realmente se sumerge dentro de la visión y parece estar viviendo en el futuro y describiendo cosas que realmente está viendo. En la estructura básica del libro de Apocalipsis, nosotros, esta estructura no es una estructura general, sino que yo lo hice para poder dividir más o menos los capítulos y poder tener
un ejercicio de entender el libro más o menos cómo es. La idea es que ustedes después se enfrenten solo al libro, puedan leerlo con tranquilidad. Y la estructura que yo me hago para poder leerlo es esta. En el capítulo 1 nosotros encontramos la introducción, la revelación de qué más o menos se trata el libro. Después nosotros vemos desde el versículo 4 en adelante que comienza a dar un mensaje a las iglesias. Dios le encomienda eso. Y en el capítulo 2 y 3 está el mensaje a las 7 iglesias. Este mensaje a las 7 iglesias, que nosotros vamos a ver algo de esto, no va a ser el punto del día de hoy, pero este mensaje a las 7 iglesias muchas veces se ha querido interpretar como algo que realmente sucedió y que fue un mensaje específicamente para las iglesias de Asia. Otros han dicho, no, es que esta es la iglesia universal y estos son los distintos periodos de la iglesia. Por ejemplo, podemos ver que la última iglesia se parece un poco a la iglesia universal de este tiempo. Otros han dicho, no, en realidad representa 7 tipos de cristianos. Miren, yo les voy a ser sincero, no tenemos claridad escritural para decir esto es así. Pero lo que sí tengo seguridad es que cuando leo el mensaje de las 7 iglesias y lo vengo leyendo desde que tenía, 15 años, y lo he leído repetidas veces en mi vida, ahora tengo como 80 y algo, no, me siento así. Tengo 44. Y ahora que tengo 44 años y lo he leído en repetidas ocasiones, me puedo dar cuenta que en distintos periodos de mi vida, distintos mensajes me han hablado. Y hay algo que nosotros hemos entendido, es que cuando nosotros leemos la Escritura de Dios, hay algo que en teología le han llamado el rema, a diferencia del logos. ¿Cuál sería el logos? La palabra que tenemos escrita, la revelación de Jesucristo. La palabra que tenemos escrita es el logos, es la palabra griega, ¿cierto?, para decir palabra. Pero hay otra palabra griega para describir palabra que se dice rema en griego. Y esto teológicamente se ha utilizado como un concepto para que cuando nosotros estamos leyendo algo de la Biblia, ¿les ha pasado que alguna vez ustedes están leyendo algo que le pasó a David? Y que venció a Goliat, y ustedes estaban viviendo un momento de su vida y Dios empieza a hablar a través de esa escritura y ustedes se dan cuenta que es Dios hablándole a tu corazón a través de una historia bíblica, o a través de un pasaje o incluso un versículo. A eso le hemos llamado el rema, para distinguirlo de la palabra, ¿cierto? Probablemente Dios le estaba hablando a Josué, sé valiente, pero cuando uno lo lee en un momento de su vida, uno dice, Dios me está diciendo que en este momento tengo que ser valiente. Y entendemos que eso le hemos llamado el rema. Rico. Es que es dulce. Cuando nos planteamos de esta manera, el mensaje de las 7 iglesias es vivo. Es vivo para nosotros. Y yo debo decirles que muchas veces he sentido un rema de Dios en un llamado a las distintas iglesias. Y cada vez que leo el mensaje de la iglesia me doy cuenta que Dios quiere algo distinto de mí. Así que yo los invito a leer estos mensajes que son para estas iglesias de Asia primeramente, pero tienen un mensaje vivo para nuestras vidas y un mensaje eterno para nosotros, que ya vamos a ver. Después, en los capítulos 4 y 5, vamos a ver algunos sucesos que ocurren en el cielo. En el cielo a nosotros no nos llaman la iglesia, pero ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos representados por los 24 ancianos que está describiendo el libro de Apocalipsis. Muchos dicen que algunos representan, pueden ser los 12 apóstoles, y mientras que otros representen, ¿cierto?, a las tribus de Israel, por eso son 24. Los apóstoles estarían representando a la iglesia, los otros estarían representando al pacto que hizo Dios con el pueblo judío, etc. Pero estamos representados en esos sucesos que están aconteciendo, que nos muestra un poco cómo va a ser allá arriba. Después, en el capítulo 6, aquí el libro tiene un antes y un después, porque nos comienza a mostrar sucesos futuros, cosas que no han ocurrido, ¿cierto? Y comenzamos a ver que esto se comienza a tomar en visiones. Juan comienza a ver una visión de lo que está arriba pasando, comienza a ver una visión del Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesucristo, lo describe a él, y posteriormente comienza a ver una visión de los sellos.
Vamos a ver, la idea es que hoy día podamos estudiar un poco qué son estos sellos, porque nos permite tener un poco más claridad del libro y ya después se nos hace más fácil leerlo. Y nos comienza a hablar de los sellos, sucesos futuros que están acentuados en la mente de Dios para que puedan ocurrir porque Dios así lo ha querido. Dios es toda misericordia, Dios es todo amor, pero también nos enseña la palabra que hay un día de la ira. Y de aquí en adelante se comienza a suceder la ira de Dios. Y la ira de Dios en la Escritura es la paga del pecado para quienes no quisieron aceptar a Jesucristo como su Salvador. Eso es en resumen. Capítulo 6, ¿cierto? Nos comienza a hablar de los sellos. Desde el capítulo 6 al capítulo 18, nosotros vamos a poder establecer este periodo que le hemos llamado este periodo de la gran tribulación. Que de acuerdo al estudio que nosotros estuvimos haciendo de las 70 semanas de Daniel y este periodo de 7 años que queda para el final, nosotros entendemos que este periodo de gran tribulación debiera ser un periodo de aproximadamente 7 años. Y nosotros entre el capítulo 6 y el capítulo 18 de Apocalipsis vamos a ver que los sucesos que se están describiendo corresponden a este periodo. Así que cuando usted lo lea, no piense que eso está pasando ahora. No, eso es para el futuro y nosotros esperamos no estar acá, ¿cierto? Amén. Capítulo 19 nos describe cómo será la segunda venida de Cristo. Una segunda venida gloriosa donde Él ya no viene como un Mesías sufriente, sino que viene como el Mesías a reinar. Y viene a ser el rey. El capítulo 20 nos describe el milenio. El milenio va a ser un periodo de 1000 años donde Cristo va a establecer su reino en la tierra. Capítulo 21-22 nos habla de un cielo nuevo, una tierra nueva y la finalización del libro con un mensaje de esperanza y el apóstol Juan diciendo, después de haber visto todo, sí Señor, ven. Esa es la esperanza que tiene Juan. Bien, si nosotros... aquí me salté una diapositiva, ¿parece o no? ¿Podemos pasar al siguiente? Ya, volvamos a la anterior. Me salté una diapositiva, les pido disculpas, pero es donde veíamos un poco las iglesias. Entonces las vamos a repasar así rápidamente desde el capítulo 2 de Apocalipsis. Dice, capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a leer el mensaje de Esmirna también. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Si nosotros seguimos leyendo el mensaje a las siguientes iglesias, nosotros nos vamos a dar cuenta que, así como en el versículo 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere dará a comer del maná escondido y le dará una piedra blanca. En la piedra está escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce, sino que aquel que lo escribe.
En cada final de mensaje, el Señor tiene un mensaje para la iglesia. Y ese mensaje es: el que venciere va a ganar. Va a ganar la vida eterna, va a ganar el derecho a estar en el reino de los cielos, va a ganar. Yo recuerdo un momento de mi vida en que me sentía muy desanimado. Me pasó cuando era joven. Mis ideas estaban muy desordenadas en mi vida y quería tomar malas decisiones. No las tomé, pero quería tomar malas decisiones. Y me acuerdo que en ese momento yo estaba decidiendo apartarme de la iglesia. En ese momento no sabía bien lo que me ocurría, pero simplemente estaba muy, muy desanimado. Y comencé a apartarme. Eso es lo que uno generalmente comienza a hacer cuando uno quiere dejar de ir, dejar de asistir, tirar la toalla. Comencé a apartarme. Y vino el mensaje que Dios le hizo a la iglesia de Éfeso. Y yo de alguna manera sentía que Dios me decía: has dejado tu primer amor. Pero seguí leyendo y me di cuenta que el énfasis de Dios cuando estaba hablando de las iglesias, el énfasis de Dios cuando estaba hablando de la iglesia de Éfeso, y en ese momento en particular a mi vida, no estaba en que yo había dejado mi primer amor o no. Dios me estaba indicando lo que de alguna manera me había pasado. Pero la solución para esto no estaba en yo encontrar mi primer amor o amarle de nuevo, porque el corazón, ¿cómo uno lo manda? Pero el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso que se arrepienta y que haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Yo sentía que de alguna manera Dios me estaba diciendo en ese momento específico de mi vida que yo tenía que retomar las cosas que estaba haciendo. En ese momento era líder de jóvenes en Avenida Mata, tocaba en el ministerio de alabanza guitarra. Todos los domingos no tenía reemplazo, así que tenía que hacerlo, pero en ese momento me estaba apartando de Dios. Y lo que yo veía es que lo que Dios me estaba pidiendo no era que yo dijera: ya, desde ahora lo vamos de nuevo. No, retomar las cosas que yo estaba haciendo y no seguir por el camino de apartarme. Lo hice de esa manera. Bueno, fue un proceso, yo no estoy contando mi testimonio en este momento, fue un proceso de un par de días, muchas luchas acá adentro, y comencé a regañadientes a hacer lo que yo hacía. Comencé a regañadientes a hacer lo que hacía hasta que en unos días, un periodo de algunos días, menos de un mes, yo sentí que en mi corazón amaba nuevamente a Dios. Yo sentí que yo estaba bien con Dios. Sentí que ya no tenía esa angustia, esa tristeza que me sobrevino de repente, que yo no la entendía, y que me limitaba y que yo no quería hacer nada. Se fue de mí. Y ahí me di cuenta que esta palabra era viva para mí. Y que tuvo un mensaje potente que me ayudó a cambiar un momento de mi vida que me estaba yendo a mal. Me estaba yendo a mal, se me estaba apagando la luz. En un buen chileno se me estaba apagando la tele. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y así como habla esta iglesia, hay un mensaje para 7 iglesias, que Dios tiene un mensaje para nosotros a través de esto. Pero en cada mensaje a la iglesia, y es el propósito del libro de Apocalipsis, es indicarnos que si somos fieles, hay un galardón. Si somos fieles, hay una corona de vida esperándonos. Si somos fieles, hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Así que cada uno de nosotros, ¿cierto? Que nos enfrentemos a la palabra de Dios y veamos que en el futuro vienen cosas difíciles. Si somos fieles, el Señor tendrá una corona de vida para nosotros.
Vamos a ir ahora al capítulo 6 de Apocalipsis. El capítulo 6 de Apocalipsis es donde hay un corte en el libro y se comienza a mostrarnos un escenario de lo que va a suceder en este tiempo de la gran tribulación. Dice el capítulo 6: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y aquel que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder para quitar de la tierra la paz. Que se matasen unos a otros, se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y Hades le seguía. Y fue dada la potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre con los que mueran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos, y sus hermanos también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6.º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo empezaron a caer. Aquí nosotros podemos ver que en los sellos, Juan, recordemos que los capítulos anteriores nos describen que estaba en el cielo, y en esa perspectiva de que él estaba en el cielo, estaba interactuando con los seres celestiales. Y cuando suceden estas visiones, son los seres que le dicen: ven y mira, y le muestran este panorama de estas distintas cosas que van a suceder cuando se van desatando los sellos. Cada uno de estos sellos representan sucesos que van a venir. El primer sello es el jinete en el caballo blanco. Nosotros aquí podemos ver que lo que está sucediendo aquí es figurativo, no está siendo literal, están siendo visiones que nos van a explicar algunas cosas de las que van a suceder. Y este caballo blanco siempre lo hemos asociado con una persona, la cual viene en este caballo. Y este vendría a ser un líder político, siempre lo hemos asociado, ¿cierto?, con un líder político, algo que sucede ahí, que se levanta una persona que comienza a regir en la tierra. Vamos a leer otras porciones de la Biblia donde nos detallan más cosas de esta persona. Pero hoy día, nosotros pensando en este primer sello que es el jinete en el caballo blanco, tenía un arco, le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Tiene reinos, tiene una corona, ¿cierto? Está en este caballo blanco, imitando lo que sucederá con Cristo en el capítulo 19 después. Nosotros vamos a ver que este personaje es el que bien nosotros le hemos llamado el anticristo. La Biblia le tiene muchos nombres a este personaje, y este es un personaje que nosotros no debiéramos tener miedo porque no interactúa con nosotros como iglesia. Pero este personaje sí es un personaje que va a venir a la tierra, ¿cierto? Y va a tomar, y tiene un tiempo delimitado para poder actuar, que son 3 años y medio. En 3 años y medio él va a intentar instaurar un gobierno que nosotros hemos entendido que sea algo global. Antiguamente se hablaba de imperios. Cuando se extendió el imperio babilónico, yo creo que en ese tiempo nadie podía creer cómo un imperio se extendió tanto.
Después, cuando llegaron los medos y los persas y comenzaron a extender su imperio, ya decían, tenemos todo el mundo. Pero cuando vino este griego, el Alejandro Magno, y comenzó a colonizar todo, yo creo que nadie lo podía creer. Ha sucedido en otros momentos de la historia. Y hoy en día nosotros vemos que está todo segmentado por países. Y la visión que nosotros hemos entendido es que cada país, ¿cierto?, es autónomo, cada país se rige por sí mismo, cada país tiene sus propios designios y nadie se metía con otro. Pero nosotros ya hemos visto que esto ha comenzado a ser diferente ya hace algunos años. Hemos visto cómo Estados Unidos se metió en el Medio Oriente, ¿cierto? Derrocó al presidente, al dictador que había en la zona y tomó la zona. Estamos a punto de volver a ver el mismo suceso, ¿cierto? Capaz que hoy día en la tarde ya tengamos noticias de qué es lo que está sucediendo en Venezuela, también por la intervención de Estados Unidos, y vemos que las fronteras no son tan fuertes como pensamos. Hoy día estamos viviendo en tiempos distintos, donde se están levantando líderes políticos que tienen características distintas. El mismo Bukele de El Salvador se levantó con características distintas y hace ya algunos meses, por lo menos lo que yo lo he escuchado, no sé si lo habrá dicho antes, no sé si ustedes lo han escuchado, él quiere hacer un gobierno con los países de Centroamérica y que estos países de Centroamérica hagan un conglomerado y él quiere transformarse en una potencia mundial. Llama la atención que son 7 países los que se estaría apuntando. Y estamos viviendo en un tiempo donde están sucediendo sucesos que están preparando el escenario para que todo esto suceda. Cosa que no podría haber pasado en otros momentos de la historia, pero hoy en día sí están sucediendo. Yo no les vengo a decir, hoy día el anticristo es tal persona, porque no lo sé. Pero sí sé que se están levantando líderes políticos, sí sé que se están levantando incluso gente que viene desde el mundo de las redes sociales, incluso se ha levantado en este último tiempo, y que son personajes que comienzan a cuadrar con estas formas y que también comienzan a cuadrar con estos pensamientos. Si nosotros leemos en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 13 se nos describe un poco el escenario de este personaje. La Biblia lo llama la bestia. Apocalipsis 13 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, esos 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron todos los que estaban, y la adoraron todos los que estaban, se me confunde aquí. Y la adoraron todos los moradores que estaban en la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida. Y el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno no mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero,
pero hablaba como dragón y ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra, los moradores de ella, adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que se hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí nosotros vemos que no es solamente un poder político que se está levantando como esta primera bestia. Siempre hemos asociado en la escritura apocalíptica, ¿cierto?, en la profética, que el estruendo del mar, las muchas aguas, son las personas, son las naciones. De ahí sale esta primera bestia. La segunda bestia tiene unas características distintas. Sale de otro lado de la tierra. Y esta persona o este personaje, ¿cierto?, vendría a ser así como un Mesías que está delante de la primera bestia, que tendría que ver más con el aspecto religioso. Pero estos dos entes, estas dos personas, estas dos bestias, son los que rigen, y se les dio autoridad para que durante 3 años y medio rijan acá en la tierra. Y que sucedan cosas como que nadie pueda comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia en su mano derecha o en su frente. Aquí nosotros nos damos cuenta que para nosotros, yo me acuerdo cuando se empezó a hablar de esto, antes no era común que las personas tuvieran tarjeta de crédito, y siempre se pensó que esto iba a ser en un formato de chip que iban a injertar aquí en la mano o en la frente para poder hacerlo. Hoy día la verdad es que hay muchas maneras de poder hacerlo. Sabemos que el sistema bancario ya es posible que en unos años más podamos eliminar el cash, que ya simplemente no tengamos que andar con dinero en efectivo, y que todo lo podamos tener en cuentas. Ahí, para que esto suceda, había toda una resistencia mundial a que esto sucediera, porque las personas dicen, no, es que si, sobre todo las personas que son ricas y son millonarias, no, porque si en algún momento un país cierra los bancos, como ha pasado, nos vamos a quedar sin plata. Entonces siempre hubo una resistencia para eso, hasta que hace algunos años, no recuerdo bien si fue el 2010, 2012, hubo un tipo que se llamó Satoshi Nakamoto, que escribió en un foro, donde habían personas discutiendo distintas cosas, y en un foro lanzó el software para hacer un programa, y que este programa pudiese, hoy día lo conocemos como blockchain, y que este programa se pudiese instalar en distintos computadores, los que queramos, y que formara un sistema bancario descentralizado, y que funcionara de esta manera, y que cualquiera que tuviera prendido un computador, tiene ese programa instalado, se pueden hacer transacciones. Así nació el Bitcoin. Cuando nació el Bitcoin, por ahí por el 2010, 2011, no recuerdo la fecha, el mundo empezó a hablar de esto, pero ¿cómo? ¿Y quién es Satoshi Nakamoto? ¿Y quién es ese tipo? ¿Y de dónde salió? Hasta el día de hoy no se sabe quién fue. Pero lo que sí se sabe es que el software que escribió fue a la perfección. A la perfección. Por eso hay mucha gente que dice, no, esto vino del futuro. Porque hasta el día de hoy está funcionando, y cuando nadie da un peso por Bitcoin, creo que la primera pizza que alguien dejó, fueron como una humorada. Compraron una pizza como en 3.000 Bitcoin. Después del Bitcoin hubo gente que dijo, a ver, pero si esto es descentralizado y pudiese ser una moneda de cambio para el futuro, lo vamos a probar. Y distintas personas empezaron a probarlo en el mundo, y empezaron a meter dinero ahí. Y cada vez para que entendamos de alguna manera cómo funciona esto, como este es un sistema monetario descentralizado, funciona en distintos computadores. Entonces, si yo tomo un Bitcoin, se escribe un código en este computador y se empieza a replicar en todos los demás computadores, y empieza a haber una comparación de código, a ver si todos tienen el mismo código. Vuelve, sí, se vendió un Bitcoin, y este Bitcoin
este código lo va a tener tal persona. Si esta persona lo vuelve a poner en una billetera o una wallet virtual, este código vuelve a cambiar, ¿cierto? Se ven todos los computadores y vuelve nuevamente. Ya hoy día pasa a nivel global. Y esto es una realidad. Antes un Bitcoin costaba nada. De repente, no sé, 3.000 Bitcoin, se podía comprar una pizza por eso. En la pandemia, el Bitcoin tuvo una subida que llegó a $70.000. $70.000 un Bitcoin. Y hoy día, yo no sé, en este momento ya no sé cuánto, pero ya pasó los $100.000. O sea, un Bitcoin vale muchísimo. La cantidad invertida en Bitcoin que hay hoy en día es, pero muchísimo dinero a nivel global. Y hay muchas personas que están invirtiendo en esto de esta manera porque de alguna manera les da seguridad, gente rica, no tener la plata solamente en los bancos, sino que también en un sistema descentralizado. Bueno, este sistema descentralizado, yo no estoy diciendo que esta va a ser la moneda de pago del anticristo, pero lo que sí estoy diciendo es que esto ya viene siendo una contraparte. Está el sistema centralizado, que son los bancos, que pueden cerrar la economía o abrirla a su antojo, pero ya nació un sistema descentralizado que está funcionando ya hace por lo menos 15 años y que hoy día es una moneda válida de pago. De hecho, en un momento, no sé si todavía, se podían comprar autos Tesla con Bitcoin. Entonces, ya es una moneda válida de pago en muchas partes. Y es un sistema descentralizado, nadie puede cerrar, nadie puede modificar. Ahí está el sistema. Pero por otro lado, la Comunidad Europea está tratando de sacar un sistema centralizado, pero con las características del Bitcoin. Se me olvida, son puras siglas de como CDF y algo. Está tratando de sacar ese tipo de moneda para que sea una alternativa. Y la gracia que tiene este tipo de pago es que es universal. Ya nos libramos de las barreras de que cada vez que tenemos que sacar plata del país y mandarlo a otro país o ir de vuelta, tenemos cobros para allá, para acá y cambios de moneda para allá, para acá, que uno va perdiendo dinero. Yo me acuerdo que cuando fuimos con Gaby a Europa, creo que el 2014, y cada vez que yo pagaba con mi tarjeta allá, me cobraban por la transacción como 1.000 pesos. Si yo me quería comprar una bebida allá, pagaba el precio de la bebida más 1.000 pesos. Pero cuando llegué a Chile, además me di cuenta que el banco me transformó eso en dólares, me cobró el dólar súper caro y además obtuvo ganancia por ahí. O sea, tuve pérdidas por todos lados. Nunca más voy a Europa, dije. No. Tuve pérdidas por todos lados. Y cada vez que uno quiere mandar dinero al extranjero, también uno tiene primero en pasar la moneda a otra moneda, ya pierde dinero. Pasárselo a un banco para que lo haga, ya pierde dinero. Entonces, hoy día ya es posible transaccionar de un país a otro en cosa de segundos y que no hayan estos cobros. Por lo tanto, podemos ver que el sistema ya se acerca mucho más a un modelo que puede ser global universal. Yo no sé si va a ser esta moneda, yo no sé si va a ser la criptomoneda que están inventando en Asia, o Estados Unidos va a sacar su propia criptomoneda universal después, bancarizada, ¿cierto? Centralizada, pero no lo sé. Pero sí sé que ya está preparado el sistema para que nosotros el día de mañana alguien dijera, ya, desde aquí en adelante se hace así, y lo hacemos de esa manera. Ya está preparado el sistema como para que las personas que tienen mucho dinero y no quisieran poner su dinero en los bancos tradicionales, pueden hacerlo de otra manera y ya es todo digital. Y cuando se torne todo digital, nadie va a poder comprar ni vender si no lo hace a través de alguno de esos medios. Y si a eso le añadimos la marca, un gobierno mundial o esta bestia que se va a imponer frente a todos, hoy día es posible hacerlo sin el mayor de los problemas. Así que, hermanos, la Escritura no nos dice el día y la hora, pero sí nos enseña que cuando el tiempo está cerca, debemos estar apercibidos. Y nosotros entendemos que mundialmente están las condiciones. Yo en lo personal, antes de la pandemia, nunca había escuchado
que la gente quería orden mundial y situaciones parecidas. Pero hoy en día, desde la pandemia, nos damos cuenta que hay situaciones que nos afectan a todos. Que un chino no se tomó un Tapsin y tuvimos COVID. No. Imagínense, todos enfermos. Dejamos de tener reunión como 3 años. Po. Bueno, ahí nació un glorioso estamento ahí arriba. Señor les bendiga, chiquillos. Pero es increíble cómo ahora las cosas nos afectan de una manera tan distinta como antes. O un país que tenga un problema con su presidente como es Venezuela y nos afecta a todos los países alrededor. Y quedamos todos, y la economía mundial se ve afectada por esos sucesos. Trump dice una palabra, se manda una de las que se manda él nomás, y la economía cae, la economía sube, y nosotros podemos ver que hoy en día estamos más globalizados de lo que alguna vez pudiésemos pensar que estábamos globalizados. Hoy en día sí se está hablando de orden mundial, hoy en día sí hay presidentes que están planteando una estrategia clara de hacer conglomerados y quieren ser potencia mundial. Así que nosotros vemos que el tiempo está cercano. Vamos a leer Daniel 7. Vamos a leer algunos versículos nomás. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. 4 bestias grandes y diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta y sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de noche, y aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, en la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sombras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Miré yo y contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y de delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos los tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba que hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado, entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Bueno, vamos a leer hasta ahí. En Daniel se nos describe, ¿cierto?, una profecía que empieza después en el libro de Daniel. Ya hay claridad sobre estas bestias que se levantaron, que fue el imperio babilónico, después vinieron los medos persas, después vinieron los griegos con Alejandro Magno, después vino el imperio romano. Y de ahí nosotros obtenemos, ¿cierto?, las figuras de estas bestias que fueron reveladas aquí. Pero sin embargo, en el futuro, describiéndose como una sucesión de legado, nosotros veíamos que en el Apocalipsis 13, nosotros veíamos que esta figura de la bestia reunía las características de estos imperios. Reunía, ¿cierto?, cómo estos imperios se movieron, se expandieron. O sea,
no nos cabe duda que va a ser este tipo de líder político que va a expandir sus fronteras. Sin embargo, nosotros podemos ver aquí este cuerno pequeño que se abre paso entre naciones, y quedan finalmente estas 7 naciones donde él va a empezar a gobernar y va a empezar a expandir su imperio. Este cuerno pequeño, esto que nosotros estamos viendo en la Escritura, nosotros probablemente, no sé si vamos a ver el cumplimiento. Yo espero que con su iglesia ya estemos celebrando las bodas del Cordero en el reino de Dios. Pero lo que sí sé es que aunque pasen estas cosas, aunque venga este hombre que va a hacer guerra contra todo lo que se llame Dios, aunque pase que venga este hombre que quiera derrocar a la iglesia, el Señor tiene un mensaje claro para su iglesia. Y el mensaje es que si nosotros esperamos en el Señor, vamos a vencer. Ese fue el mensaje que les entregó a las iglesias. Ese fue el mensaje que el Señor entregó y que quería que fuera la cúlmine de toda la profecía escatológica, de todo el Apocalipsis, que el que persevera vence. Y hay muchas personas que tienen miedo del futuro, miedo de lo que va a pasar, miedo de lo que va a suceder. Hay un montón de sellos que los voy a describir la próxima semana, ¿cierto? Hoy día ya ha pasado tiempo, pero sí quiero que podamos quedarnos con esta idea de que se viene un tiempo distinto, de que nosotros podemos percibir que el escenario ya está preparado y que nosotros no nos podemos quedar así sin hacer nada. El no hacer nada es una opción y nosotros podemos tomar, es una decisión. Podemos tomar buenas decisiones o podemos tomar malas decisiones en nuestra vida. Quedarse sin hacer nada es tomar una muy mala decisión en este tiempo. Si alguien tiene un campo y está listo para ser segado, es una muy mala decisión quedarse en su casa viendo tele. Es una muy mala decisión no tomar el arado y comenzar a cegar, porque si no, eso va a trillar. Mis queridos hermanos, estamos en el último tiempo. No hay periodo en la iglesia que hayan visto las cosas que nosotros hemos visto. La iglesia de los siglos anteriores predicó que para que el escenario estuviese preparado tenía que existir el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no existía. Israel no existía, pero nosotros hemos visto el surgimiento de Israel en nuestra era. Y nosotros podemos entender que el escenario ya está listo. Las cosas que tenían que suceder ya vemos que están próximas a suceder, o que está todo preparado para que sucedan, no mañana, no en 10 años más, de un momento a otro. La misma inteligencia artificial que nosotros hablamos hoy en día, que se está hablando mucho, va a cambiar el mundo. Ya lo cambió, está haciendo que una persona pueda hacer el trabajo de 2 o 3. Está haciendo que algunos puestos de trabajo ya realmente no sean necesarios. Ya vemos en algunas partes del mundo donde ya no existe la persona que te entrega el boleto del metro. Hay una inteligencia artificial que te da indicaciones si necesitas, y una máquina que te vende el boleto si lo quieres. Y podemos ver que esto va a cambiar y que el mundo está preparado para que incluso si la iglesia no está, sus puestos de trabajo ya alguien los haga. El mundo va a seguir funcionando sin la iglesia y estaremos en el reino de los cielos. La pregunta que nosotros debemos hacernos es: Señor, ¿estoy preparado? Cuando yo estuve en la casa de mi tía el miércoles, antes que ella muriera, me parece que murió el sábado, mi tía me decía: quiero estar preparada. Y sus últimos días de vida, ella lo único que hizo fue intentar estar preparada. Y es porque cuando ya estamos en los minutos finales, realmente nos podemos preocupar de las cosas que importan. Imagínense si ella estuviera preocupada en ese momento de comprarse una casa. ¿Qué valor tendría eso en ese momento? Si ella estuviese preocupada de qué va a cocinar el día de mañana, si se le va a acabar el gas, si va a tener para pagar a fin de mes. No, porque cuando llega el tiempo final, solamente podemos pensar en la eternidad. Todo lo demás no tiene sentido. Mi querido hermano, mi querida hermana, amigo, amiga que has venido hoy día, que a lo mejor te has acercado a
Cristo pero nunca has tomado una decisión, estamos viviendo en un tiempo final. Y en los tiempos finales, en los descuentos del partido, solamente hay una opción. Y es poder jugarlo todo, es poder darlo todo para poder hacer lo que es correcto. No me cabe duda que mi tía, a pesar de que a lo mejor murió sin sentirse preparada, ¿quién se puede sentir preparado para ese maravilloso viaje? Ella no se sentía preparada, pero estaba anhelando estar preparada. En su mente estaba orando. Cuando terminamos de orar, cuando terminamos de leer la escritura, ella siguió orando, siguió orando, siguió orando. Porque en su corazón, en su espíritu, ella quería estar preparada con el Señor. El Señor nos enseña que si tenemos pecado, tenemos que arrepentirnos. Eso es lo que el Señor nos pide. El Señor no nos está pidiendo algo que no podemos dar. El Señor nos pide que si alguno hubiese pecado, dice su palabra, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, que nos limpia de todo pecado y nos libra del mal, de toda maldad. El Señor tiene para ti perdón, porque estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Cuando empiece la gran tribulación, se va a ver acabado el tiempo de la gracia. Las personas pedirán perdón, pero ya no habrá perdón. El tiempo de la gracia y la sangre de Cristo que cubría nuestros pecados y los limpiaba, ya no estará presente acá en la tierra. Cuando estas cosas que estamos describiendo hoy día comiencen a suceder, ya no estará presente la presencia del Espíritu Santo en la tierra. Cuando el Espíritu Santo salga de esta tierra, ya no va a haber perdón para la humanidad. Así que si tú tienes alguna cuenta que arreglar con el Señor, es hoy. No me gustaría prepararme mañana o pasado. Mi tía vivió solo algunos días después de que yo la fui a ver. ¿Y a quién de nosotros nos pertenece la vida? No lo sabemos. Pero sí sabemos que si es que aún estamos vivos, aún estamos con vida y aún está la gracia del Señor en esta tierra, podemos ir a su gracia y abrazarle y decirle: Señor, enséñame a amarte. Señor, enséñame a hacer las cosas, Señor, que tú quieres que yo haga. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta mañana, porque cuando nos enfrentamos a tu palabra podemos entender, Señor, y podemos ver que en tu gracia y en tu misericordia, Señor, podemos ver que tú nos amas, que tú amas a tu iglesia, Señor. Gracias a Dios porque esta tardanza que tu reino ha tenido en la eternidad para poder venir a buscar a tu iglesia, Dios, podemos entender que ha sido por pura misericordia, para que la gente se salve, para que puedan conocer a este Cristo que les amó, a este Cristo que entregó sus vidas para que ellos no tuvieran que pagar una eternidad, Señor. Oh Dios del cielo, gracias, Padre, porque podemos mirar las profecías desde la perspectiva de Juan en un lugar seguro. Oh Dios, yo cuando miro la gran tribulación no me veo sufriendo en la gran tribulación, Señor. Veo, Dios mío, un escenario terrible para la humanidad que te rechazó, que te mató, que no te quiso aceptar, Señor. Oh Dios mío, pero en esta hora aquí tenemos esperanza. Oh Dios, permítenos, Señor, vencer. Permítenos, Señor, tomarnos, aferrarnos a esta corona de vida que tú has prometido en la eternidad para los que te aman. Oh Señor, te pido, Dios, que si en esta hora, en nuestros corazones, en los distintos corazones, Señor, hay pensamientos de lucha, de qué va a pasar con mi vida, oh Dios, que tu Espíritu Santo pueda aclarar. Yo les quiero hacer una invitación en su corazón. Si hay alguien en esta hora que necesita rendirle cuentas a Dios por cómo estás llevando tu vida, este es el momento de poder hacerlo. Dios tiene la capacidad de escuchar nuestros pensamientos. Nadie más puede hacerlo. Dios tiene la capacidad de escuchar incluso tu corazón. Y si tú vas delante del Señor en esta hora con un corazón sencillo y crees que Él realmente resucitó, el Señor perdona tus pecados. Si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, déjame decirte que ha llegado salvación a tu vida. Yo te quiero invitar en esta hora a creer con tu corazón en el Señor, y que en el lugar donde tú estás puedas tener esta oración tan sencilla entre tú y Dios y decirle: Dios, yo creo en ti, perdona mis pecados en esta mañana y ayúdame a conocerte como
el Dios de salvación. Oh Dios, te pido por la iglesia, Señor. Tú sabes que día a día, Señor, nos enfrentamos a distracciones. Muchas veces se nos olvida el lugar que tenemos acá en la tierra. Oh Señor, y tu iglesia tú la dejaste con un propósito, Señor. Poder extender tu evangelio para que muchos más pudiesen creer, muchos más pudiese llegar la salvación de la buena noticia, que es que Cristo murió y resucitó, que Cristo murió por nuestros pecados, Señor. Oh Dios, el día de hoy, Padre, ayúdanos como iglesia, Padre, a rendirnos delante de ti, poder entender que vivir en el tiempo final es un desafío para nosotros, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad en este tiempo. Ayúdanos, Dios, a que como iglesia podamos, así como decía mi hermano hace poco aquí, erguir nuestras cabezas hacia ti. Oh Dios, tener esa actitud en nuestras vidas. Te damos gracias, Dios, porque tú eres poderoso. Gracias, Señor, porque tu sangre, Dios, oh Dios, tu pacto es maravilloso, Señor. En el nombre de Jesús.